uno de los platos fuertes dentro de lo que son los homenajes a Luis García Berlanga en la 30ª Mostra de Valencia es el de esta noche. En el Teatro Olimpia se reúnen esta noche estrellas de sus películas, familiares y amigos para ver la proyección del documental Por la gracia de Luis. Yo soy Carmen la de España, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana hago andar de coronilla, pero no es verdad la historia. Quiero preguntarte en qué película de Berlanga te hubiera gustado ser la protagonista absoluta. Ay, qué pregunta. Joder, es que hay un montón, lo que pasa que son ya... O si no, al menos algún personaje que te resulte especialmente divertido o especial de alguna de esas películas. Mira, ahora mismo estoy pensando en qué es lo que voy a decir ahí dentro y si te digo la verdad no se me ocurre. Borra todo eso. Falta. T'ha donat temps d'ir avui a menjar alguna paella o una fideuà? Però saps que no, que la faré demà la paelleta? Perquè avui me n'he anat a veure Soroll. Per l'amor de Déu, quina preciositat d'exposició. Me n'havien parlat molt bé, pero hoy lo he constatado con mis ojos. Cultura... Cultura. Hoy he ido a alimentar el espíritu amb Sorolla i demà aniré a alimentar les posaderes con granitos de arroz. Escolta, quina pel·lícula de Berlanga t'haver agradat protagonitzar? A mi, bienvenido Mr. Marshall. Caradament, no ja? Bueno, moltes altres, però és que aquesta, a mi la comèdia m'encanta, ja ho sabeu, i aquesta m'encanta. Jo t'imagino el paper d'alcaldessa. Podria ser. I tant, per què no? Bueno. Que voy a meter la pata, pues me tiene hasta los pelos que ande suelta por ahí. Una Carmen de Camelo que nada se parece a mí. De los pinrales a la peineta, yo le zurraba la pandereta. Carmen de España, Manola. Carmen de España, valiente. Carmen con bata de cola. Què és el que a tu com a actriu penses que t'aporta Berlanga, a tu personalment? Berlanga, és que a més he tingut el privilegi de treballar amb el seu fill i només pensar que el pare sigui la meitat de meravellós que és el fill, saps? El tipus de cinema, el tipus d'històries, la humanitat, l'humor àcid, tot. El mundo es carnaval. España es un país muy berlanguiano. España ha sido un país muy berlanguiano y si se le mira bien todavía tiene mucho de eso. Sí, Berlanga supo muy bien ver lo que tenía entre manos, sí. Y queda mucho, sí. España cambia muy lentamente, cambia la forma, pero en el fondo yo creo que somos esa España todavía, sí. Igual que a ti, igual que a los demás, de tanto andar en busca de un amor de carnaval. No quiero escuchar juramentos, ya sé que no puedes ser fiel. Sí, sigue, la España berlanguiana y esperpéntica sigue estando ahí. Y ahora es hubiera hecho una gran película en este momento y en su tierra. ¿Cómo definirías el cine de Luis Berlanga? Ya sé que es muy complicado. Mira, pero curiosamente en la rueda de prensa esta mañana he propuesto una cosa que leí de Diego Galán y que creo que tendría que hacerse, que es incluir la palabra berlanguiano dentro de la Real Academia, ¿no? Como una palabra usada. Y yo mismo ponía una propia definición para que se hiciera una web, que el de las provincias me ha dicho que sí, que la va a hacer, para que la gente intentara
poner la acepción de lo que es berlanguiano. Dice, esto es berlanguiano, ¿no? Que se puede usar cada vez. Yo creo que en ese caso mi acepción sería, porque esta mañana he tenido que decirla y te la repito, sería berlanguiana, dícese de una situación entre coral, entre caótica y esperpéntica, donde los personajes muestran su interés, ¿no?, de una manera monstruosa pero vitalista. Esperan la mágica señal, mientras que yo me busco un loco amor de carnaval. Esta noche que homenajeáis a Luis García Berlanga, bueno, toda la muestra, ¿qué nos puedes decir de la figura de este hombre? Que quepa en un minutito de televisión. Una de las tres Bs fundamentales, la otra era Buñuel, la otra mi tío Juan Antonio y la que nos queda es Berlanga, un monstruo. ¿Se puede aprender historia, cultura y sociedad de este país con las películas de Luis García Berlanga? Deberían ser de pase obligatorio en los colegios. Escucha que vivo pachucha y ya ni la ducha me alivia el calor sensual. Hoy me remango tirándome al fango, bailando este tango como un carnaval.